No estamos locos. Con Rosa Quintana. ¿Te duele que los demás no reconozcan todo lo que haces por ellos? ¿Alguna vez has detectado que sufres mucho, pero mucho, cuando alguien no te tiene en cuenta, se olvida de ti o no te hace demasiado caso? ¿Puede ser que seas hipersensible al rechazo? Vamos a hablar de esta cuestión con la doctora Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, profesora de psiquiatría en la Universidad Complutense y directora médica de Blue Healthcare Mind. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hace unas semanas ya comentamos que teníamos que incluir en nuestra agenda de grabaciones, en nuestra agenda de No estamos locos, el tema de la hipersensibilidad al rechazo, y aquí estamos fieles a nuestro compromiso. En algún momento a todos nos preocupa agradar a los demás. ¿Cuándo podríamos decir que se convierte en un problema? Bueno, pues hay dos aspectos. Primero, cuando esa necesidad de agradar a los demás va en detrimento de satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no? Al final eso va produciendo una sensación de decepción y una sensación de insatisfacción que finalmente puede generar en rabia y en un malestar importante. Y luego, cuando el hecho de agradar a los demás pretendemos que vaya de la mano de una recompensa, ¿no? Porque es decir, si esperamos que siempre el hecho de que queramos agradar va a venir recompensado por una acción del otro, y no siempre ocurre así. Entonces, y luego hay que tener en cuenta que hay personas que por mucho que hagas nunca las vas a agradar. Es decir, que hay personas que demandan mucho y que nunca van a tener bastante, con lo cual hay que identificar también a estas personas para que no nos genere frustración, ¿no? Ujú. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia entre unas personas y otras? Las que padecen esa hipersensibilidad y las que no. ¿Qué línea separa a unas personas para que la misma situación les genere determinada reacción y otras que simplemente pues, lo pasan por alto, ni lo tienen en cuenta? Las personas que tienen hipersensibilidad al rechazo, es decir, que interpretan rechazo en situaciones en las que realmente no lo hay, es decir, son especialmente vulnerables, diríamos que tienen la piel muy fina, ¿no? Entonces, cualquier situación la interpretan en clave de agravio. Esas personas sufren mucho porque evidentemente están interpretando agravios donde no los hay. Y probablemente dependa de situaciones personales o de otras acontecimientos vividos en su biografía, que les hace ya estar un poco en situación de tensión, ¿no?, con el entorno, identificando pues rechazo donde no lo hay, o interpretando que todos los rechazos que se dan son de forma personal, cuando puede haber a lo mejor diferentes situaciones ambientales que en un momento dado no nos presten la atención debida, pero por la circunstancia, no porque haya nada personal contra nosotros. Ujú. Me pregunto cuál de las dos situaciones, cuál de los dos extremos, por ejemplo, en antecedentes familiares, son los que pueden desencadenar esto, ¿no? En el caso de que lo hagan. Un exceso de atención en la infancia y resulta que cuando llegamos a la adultez ya no nos prestan la misma atención y la echamos en falta y lo acusamos, o todo lo contrario, que no nos han prestado la atención que deberían habernos prestado y que la echamos tanto en falta que ya llega un momento en el que explotamos. Pues mira, ambas situaciones pueden generar esto, pero pueden generarlo de diferente manera. El exceso de atención va a determinar una necesidad de atención por el entorno excesiva, y entonces es lo que decíamos, la necesidad de agradar, porque queremos que siempre todo el mundo nos quiera y esté pendiente de nosotros. Y eso generaría más unas conductas de tipo más teatral o más histriónicas, o gente, bueno, pues que se hace notar, ¿no?, y que intenta llamar la atención. Y otra situación, la situación del abandono o el no haber prestado afecto en la infancia, lleva más a una situación más callada, en la que el individuo se siente rechazado, pero no capta su agente, no intenta captar la atención, se lo queda para adentro. Y ese quedárselo para adentro genera un malestar, una insatisfacción, ¿no?, que puede determinar diferentes conductas, pues tanto alteraciones emocionales como alteraciones conductuales, o con un malestar importante que se asocia a muchos trastornos de personalidad. Es decir, que un exceso de atención y una ausencia de atención, ambos pueden generar este tipo de trastornos, unos de la mano, el exceso por intentar esa
a captar esa atención excesiva. Y el defecto no intentan captar esta atención, pero sí interpretan el rechazo en el ambiente y se lo quedan dentro y eso genera un muy importante malestar. No sé si existe un perfil ya determinado de la persona hipersensible al rechazo. ¿Cuáles son sus características, sus comportamientos? Bueno, pues son personas muy suspicaces, que todo les sienta mal, que son muy justicieras, ¿no? Porque ellos entienden que siempre hacen las cosas bien y que los demás siempre parece que les deben algo. Son personas muy inestables porque tú entiendes que si estás en un entorno en el que constantemente te están planteando o te estás viendo esa situación de rechazo, pues al final emocionalmente eres muy inestable. Y son personas al final que sufren. ¿No? Es decir, el hecho real es que aunque son difíciles de tratar y son justicieras y tienen cierto autoritarismo en las cosas, pero sufren mucho porque es muy difícil vivir en un entorno donde parece que todo nos es denegado, ¿no? O donde la gente de alguna manera no nos presenta el suficiente afecto. Ujú. Doctora, ¿qué hay detrás de querer agradar siempre a los demás? ¿Cuál es el motivo que lo provoca? El motivo de querer agradar está siempre en que nos quieran más, ¿no? En la necesidad de que nos quieran. Cuando uno tiene dificultad en su valoración personal o cuando uno no ve sus propias cualidades, ¿no? Intenta, mediante ese intentar agradar, el que la gente le devuelva afecto y le devuelva cariño. Y esto es malo porque hay que entender que no podemos gustar a todo el mundo. Es decir, cada uno tiene unas características y en eso radica, entre otras cosas, los vínculos de amistad, ¿no? Pues nos hacemos amigos de alguien que es afín a nosotros, pero no podemos agradar a todo el mundo porque no todo el mundo es igual, ¿no? Entonces, esa necesidad de agradar a todo el mundo se puede convertir en una insatisfacción continua y además puede incluso propiciar unos vínculos muy superficiales, porque es difícil agradar a todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que entender que habrá personas a las que les caeremos mal, a las que no vamos a agradar, pero es que eso forma parte del mundo y es bueno porque eso va a permitir que con las personas con las que tengamos una relación más sólida, pues la relación con esas personas va a ser más satisfactoria. Claro, más auténtica. Somos seres gregarios, hemos evolucionado porque hemos pertenecido a un equipo o a muchos equipos y porque nos hemos adaptado y nos hemos ayudado los unos a los otros. ¿No somos entonces, doctora, todos un poco sensibles a que nos afecte que el grupo nos acepte? Por supuesto, a todos nos gusta que nos quieran, o sea, eso es indudable, ¿no? Y todos tenemos necesidad de afecto y todos somos vulnerables, ¿no? A que en un momento dado nos sintamos poco aceptados. Pero es lo que te decía antes, tenemos que entender que no podemos, no todo el mundo nos va a querer igual, y luego también tenemos que entender que hay diferentes ámbitos donde, digamos, no nos puede importar tanto el tema del rechazo. Está un ámbito laboral, un ámbito de ocio, un ámbito familiar, probablemente aquellos ámbitos donde los vínculos sean más sólidos e implique mayor afectividad, pues en esos ámbitos nos afectará más, pero hay ámbitos más académicos, más laborales o que tienen menor repercusión en nuestra autoestima, donde no nos podemos tomar tan a pecho algunas situaciones que se puedan producir de rechazo o de no aceptación. Ujú. No sé si se suele proyectar sobre alguien en particular, no sé si nos afecta más que nos rechace o no agradar a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a gente en el trabajo, no sé si existe un ranking de rechazo. Pues hombre, al final lo que realmente debería pasar es que nos afecte más o que nos preocupe más la no aceptación o el rechazo de las personas más cercanas, ¿no? De nuestra familia y de nuestros amigos. Pero es verdad que a veces, como dice el refrán, donde hay confianza da asco, Mm. ¿no? Y en estos ámbitos bueno, pues donde nos movemos más fácilmente, igual somos menos agradables que en entornos más sociales, ¿no? Y esa es otra cosa que hay que replantearse. ¿Dónde queremos resultar aceptados de verdad? Porque ahí es donde debemos también poner nuestra mayor calidad humana o
deseo real de agradar, no solo un deseo de tener un éxito, un cierto éxito social, sino tener un éxito en la relación interpersonal. Ujú. No sé si podría ser posible, podría llegar a ser posible que llegue a no importarnos en absoluto lo que piensen los demás de nosotros. Es más, me planteo, ¿no sería esto otro problema diferente? Hombre, pues es imposible que no nos afecte nada. Quiero decir, es verdad que según vamos madurando, nos vamos creando una mayor coraza o vamos Mm. sabiendo discernir qué situaciones podemos incorporar como rechazo y cuáles no. Es decir, el tener más experiencias, el tener una biografía más larga, bueno, nos hace más insensibles a algunos tipos de rechazos. Pero somos, como tú decías, seres gregarios y seres necesitados de afecto. Y las personas que nos quieren siempre nos va a afectar el rechazo. Es más, hay alguna patología mental que se caracteriza por esa insensibilidad, ¿no?, a la relación interpersonal y que claramente es patológico. Ujú. Realmente no sé si puede llegar a suceder que nadie, pero nadie en absoluto, nos preste atención, ¿no? ¿Qué pasa si esto sucediese a un hipersensible al rechazo? Bueno, pues mira, sería, digamos, primero, sería el caso del abandono total, o sea, es difícil que ocurra, ¿no? Que nadie le preste atención a nadie, pero bueno, hay personas que por desgracia son emocionalmente muy poco afortunadas, ¿no? Al hipersensible al rechazo casi le vendría bien, porque no interactúa con nadie, con lo cual en ningún momento se siente rechazado, pero es una situación tan irreal y tampoco, bueno, tampoco plausible que no tendría sentido planteársela. Ujú. ¿Y qué puede hacer alguien que esté experimentando ese sufrimiento porque cree que no recibe la atención que merece, quiere o necesita, para que no le fagocite ese miedo al rechazo, para que no le convierta en una persona que sufre por todo? Lo primero que se tiene que plantear es ponerse el mismo en la situación de los otros. Hay un chiste que es muy conocido, supongo que lo conoceréis A todos, ¿no? ver. El chiste en el que a alguien se le rompe una rueda y entonces tiene que pedir un gato a una casa que está allí en la lejanía, y es por la noche y es oscuro. Entonces la persona va a pedir el gato a la casa, pero según se va acercando, pues va interpretando que le van a tratar mal, que no le van a querer abrir, que como es de noche no le van a querer dar el gato y que finalmente cuando llega a la casa dice, pues eso, ¿sabe lo que le digo? Que no necesito el gato para nada, ¿no? Vamos, yo me sabía otra versión un poco más rotunda. Sí, pero no lo he querido decir en las Sí, sí, muchas gracias por la prudencia. al final está en la, digamos, en la mente de cada uno ese rechazo. Ese rechazo no ha sido real. Y entonces también nos tenemos que plantear si a veces esos rechazos son productos de nuestra interpretación, ¿no? Hacer una interpretación objetiva de las situaciones, entender que a veces hay malentendidos, entender que nada es tan personal y si es verdad que nos hemos sentido rechazados por alguien que realmente nos importa, pues hablar esa situación. Pero muchas de las veces que nos sentimos rechazados está más en nuestra mente que en la realidad. Y hay que saber eso para hacerse autocrítica, ¿eh? Y eso desde luego nos va a mejorar mucho la relación interpersonal con el entorno. Muy bien, pues haremos caso de sus recomendaciones. Doctora Marina Díaz Marsá, muchísimas gracias. Una semana más. Gracias a vosotros. Muy Buenas buenas tardes. tardes. Adiós. Me quedo con una frase, nada es tan personal. No es bueno que nos tomemos todo como si fuese contra nosotros, porque lo más probable es que la forma de actuar de otras personas tenga su propia explicación y no tenga muchas veces nada que ver con lo que nosotros hacemos o somos. De manera que preocupémonos de cubrir nosotros nuestras necesidades y creo que la cosa irá mucho mejor. Nos encontramos en 7 días en No estamos locos.